el misterio de cómo un país que en los fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX se contaba entre los 10 más importantes del mundo, competía con Estados Unidos en convertirse en el principal país de América, y de pronto, paulatinamente, a partir de la mitad del siglo XX, primero en una forma muy gradual y a veces hasta imperceptible, y a partir de la década del 70 en forma muy acelerada, hasta terminar en la catástrofe del 2001. ¿Por qué ocurrió eso? Ahora, este enigma en realidad está ligado a otro enigma que es más fácil de contestar, que es el cómo un país que hacia mediados del siglo XIX, o una sociedad hacia mediados del siglo XIX era muy pobre, muy atrasado, muy al margen del mundo, con muy poca producción, se convierte en la década del 80 de golpe en ese boom extraordinario. El hoy satanizado Roca fue realmente el creador de la Argentina moderna. La secularización del país, por ejemplo. Acá no existía ni siquiera un matrimonio civil. Y sobre todo la educación. Durante la década del 80, y bajo la presidencia de Roca, se ponen en práctica todas las ideas de Sarmiento, que en su época Sarmiento no las pudo realizar por falta justamente de una base económica. La educación popular, que fue única en América Latina y que dio origen a la famosa clase media argentina, que era incomparable con cualquier otra de América Latina, e incluso con países europeos. Justamente España, Italia y Europa del Este, por eso es que vinieron esas grandes masas inmigratorias a un país donde indudablemente se vivía mejor, había más posibilidades. De la clase inmigrante proletaria, los padres inmigrantes proletarios semianalfabetos, a la segunda generación, los hijos, gracias a la educación popular y libre, pasan a ser clase media. Eso fue algo realmente extraordinario que asombró al mundo entero. Pero a partir de después de la Segunda Guerra Mundial, yo pondría esa fecha, incluso hay una fecha fija, 1950, la primera gran crisis económica es 1950, mediados del gobierno peronista. Eso se debe al agotamiento del modelo agroexportador. El modelo agroexportador, entre otras cosas, también tuvo éxito, además de lo que ya dijimos, tuvo éxito por dos cosas: la alianza con Inglaterra, que era el principal país capitalista del mundo, que gracias a la cual se logró una infraestructura, una modernización tecnológica del país, que con el capital nacional hubiera tardado años. Eso se hizo en muy poco tiempo. Después de la Segunda Guerra Mundial, como todos sabemos, Inglaterra entra en decadencia. Y Estados Unidos no tiene relaciones favorables con la Argentina, además de motivos políticos, motivos económicos, que sus economías no son complementarias como las de Inglaterra, sino más vale competitivas, ¿no? Y segundo, fundamentalmente, que cambia totalmente la relación de los precios en el mercado mundial. Si hasta la Segunda Guerra Mundial los precios de los productos agropecuarios estaban en alza y los industriales en baja, después de la Segunda Guerra Mundial se invierte completamente y un país agropecuario queda fuera de foco. Estos son los problemas, a los cuales se sumaría la otra crisis, esa sería la crisis económica, la crisis política. La crisis política, yo digo que empieza todavía antes, empieza desde el primer sufragio universal que hubo, con el triunfo de Irigoyen. ¿Por qué digo por el triunfo de Irigoyen? Porque Irigoyen
hace un gobierno que no es un gobierno realmente democrático, en el sentido de que su concepción de la política es la concepción movimentista. Y el movimentismo es contrario a la democracia. El movimentismo significa que el partido gobernante representa al pueblo y a la nación en su totalidad. Por lo tanto, los que no están con ese partido están fuera. Es decir, que en tanto que el sistema de partidos admite, por el nombre mismo, que es una parte y que por lo tanto hay otra parte, la oposición, que tienen el mismo valor. Ahí ya hay indudablemente una falencia en el sistema de partidos. Esto, bueno, explota después de la Segunda Guerra Mundial. Ya la crisis económica y la crisis política se ha acentuado con el golpe militar del 43, primero con el fraude de los años 30 y después con la crisis, el golpe militar del 43, y surge de esas dos crisis, política y económica, surge el peronismo. El peronismo no es la causa de la decadencia, el peronismo es la consecuencia de esas crisis. Frente a los dos temas, a la crisis política y a la económica, el peronismo da respuestas, intenta dar respuestas, pero las respuestas son equivocadas y acentúan aún más esa crisis. A la crisis política, es decir, al colapso del sistema de partidos, por dos golpes militares, la respuesta correcta era reestructurar un sistema de partidos democráticos. El peronismo elige otro camino, crear algo así como una dictadura plebiscitada, un nuevo movimentismo y donde las corporaciones sustituyen a los partidos, con una subordinación, además del poder legislativo y el judicial, al poder ejecutivo, que es lo que va a seguir predominando a lo largo de todo el siglo XX y que predomina en el siglo XXI, incluido la actualidad. Es decir, que no estamos haciendo una historia de tiempos idos. Esto se llega a la actualidad. Y en cuanto a la crisis económica, indudablemente lo que había frente al agotamiento del modelo agroexportador, habría que haber seguido el camino que siguieron países muy parecidos a la Argentina, como ser Canadá y Australia. Canadá y Australia, países agrarios que lograron fusionar, sintetizar lo agrario con lo industrial y se convirtieron en los dos países, dos de los países más prósperos del mundo. La Argentina siguió un camino equivocado, siguió el desaliento al agro y la creación de una industria artificial, una industria ineficiente y sin capacidad exportadora y que vive exclusivamente del subsidio del Estado. Esto provoca otros fenómenos económicos desastrosos, porque ¿cómo se financia esa industria que no produce nada más que para el mercado interno? Se financia, bueno, con expropiación de las ganancias del campo, que es la única que sigue dando divisas, y el saqueo a las cajas, entre otras a la caja de jubilación, y el Banco Central, el uso del Banco Central, y la emisión de monedas, es decir, la inflación, que es un fenómeno que surge en esa época con el peronismo y que el día de hoy sigue siendo el principal motivo de preocupación.